Santi Vilas, en Chester, a Puigdemont solo le puedo echar en cara que me casó y me salió mal. Risto Mejide ponía el punto final a otra temporada de Chester entonando un mea culpa en su última emisión. Para ello sentó en su conocido sofá, en primer lugar, a Leticia Doulera, la actriz y directora de cine que se ha convertido en una de las voces más reivindicativas del movimiento feminista y que habló sobre la culpa que llevan toda la historia sintiendo las mujeres por ser mujeres en una sociedad patriarcal, y, por otro lado, a Santi Vilas, el exconceller del gobierno de Puigdemont y el único que actualmente lleva una vida normal lejos de la cárcel o el exilio. Pese a que actualmente no tiene ningún tipo de contacto con el expresidente de la comunidad, aunque que sí con gente de su entorno, asegura que sabe separar lo político de lo personal, que lo sigue considerando un amigo y que lo único que le puede echar en cara es que él fue quien lo casó la primera vez y no le salió precisamente bien. Toda una declaración de intenciones y que preveían el devenir de la entrevista. Rajoy y Puigdemont se dieron los teléfonos. Hubo un momento que marcó un antes y un después tanto en la historia de la propia Cataluña como de las relaciones entre el expresidente Rajoy y el presidente Puigdemont, los atentados terroristas del 17 de agosto en plena Rambla de Barcelona que fue declarado yihadista. Tal y como reconoce el propio Vila, fue en ese momento cuando los presidentes se dieron sus números personales para mantener conversaciones privadas sin intermediario y sin dejar rastro, aseguró. El inicio el proceso catalán. Mejide, también catalán y muy crítico desde el comienzo con la situación política de su comunidad, ha querido saber cómo se inició el proceso que acabó desembocando en la actual situación política y los nombres de aquellos que se reunieron para dar comienzo. Santi intentó eludir la respuesta pero el presentador insistió, la gente necesita saber quién construyó puentes que luego saltaron por los aires. La única respuesta que recibió fue que esas personas eran dirigentes del más alto nivel del Partido Socialista y del Partido Popular que estaban en condiciones de tomar decisiones en ese momento. La culpa del 1. Santi Vilas fue el hombre de confianza que se mantuvo al lado de Puigdemont durante todo el proceso de las elecciones del 1 de octubre de 2017. A favor del sí, en sus mítines prometía que llegaría hasta el final y animaban a los catalanes a ir a las urnas, consideramos que eran necesarias para que Rajoy diese el brazo a torcer. Finalmente, el 1 de octubre se acabó convirtiendo en una guerra campal entre policías nacionales y ciudadanos catalanes, queriendo batir este pulso al gobierno nos encontramos con el Estado. Más concretamente con las fuerzas del Estado. Al ver las terribles imágenes de las agresiones, Mejide le pregunta si siente esa culpa al ver el resultado, me sentí corresponsable, si de mí ahora dependiera no lo hubiéramos hecho de este modo. Risto Mejide le echó en cara que empujasteis a la gente a votar, jugasteis con sus ilusiones, y también quiso saber si a día de hoy, sabiendo todo esto, lo volvería a hacer. Vilas intentó de nuevo eludir la respuesta, si supiéramos que esto acaba a tortazos no, pero el presentador tenía claro que solo quería oír un sí o un no, en estas circunstancias, no, reconoció finalmente. Eres un traidor. Cuando Santi Vilas anunció que abandonaba el gobierno de Cataluña tan solo un día antes de que se declarase la independencia, fueron muchos los que le llamaron traidor, cerdo, cobarde, y cada una de sus apariciones públicas sonaban a pitadas y más insultos. Mejide fue al grano y le preguntó por ello, ¿eres un traidor? Para mí, acercarse al problema de Cataluña usando el vocabulario de héroes y traidores es un disparate, aseguró. De todos los que conformaron el equipo de Puigdemont hasta el 1 de octubre, Vilas fue el único que consiguió eludir la prisión con fianza. Según él y repitiendo las palabras de su abogado, esto fue porque fui el único que me ofrecía declarar desde el primer momento.